el relacionamiento que tenían varias de las ONG en el campo. Al ver que habían ciertas dificultades en la misma para definir el enfoque, decidimos hacerlo en dos fases. Una primera fase que está relacionada a identificar primero cómo es que se está haciendo el uso y manejo de los agroquímicos en las actividades agrícolas del departamento de Santa Cruz, y a partir de esto ya una segunda fase que está en proceso era identificar y analizar probables efectos en la salud humana de acuerdo a lo que habíamos identificado en la primera fase. Entonces, metodológicamente diseñamos, identificamos primero 4 regiones agroecológicas en el departamento de Santa Cruz. Prácticamente casi estuvimos en todas, nos faltó, digamos, Pantanal, pero sobre todo en aquellas áreas agroecológicas donde se producen alimentos, se hace agropecuaria. Y otro elemento que tomamos en cuenta era presencia institucional de los miembros del grupo de trabajo, porque la metodología fue el desarrollo de encuestas a cabezas de hogar de una muestra representativa. Entonces definimos un municipio y de ese municipio definimos una comunidad que hubiera tenido la organización ya alguna relación para que haya una mayor confianza de las respuestas que daban la familia. En la zona norte, que también es denominada el área de manejo integrada, el área integrada de Santa Cruz, tenemos al municipio de San Pedro y definimos la comunidad de Hardeman. En la zona este, que es de alta producción agroindustrial, igual que esta zona norte, definimos el municipio de Cuatro Cañadas en la comunidad Nuevo Palmar. En los valles mesotérmicos, definimos el municipio de Pampa Grande con la comunidad de Los Negros. Y en el Chaco, el municipio de Cabezas con la comunidad Yateirenda. En estas diferentes zonas nos apoyó en este lugar INCADE, acá estuvo Acovicruz, en Pampa Grande estuvo ICO, y en la zona del Chaco inicialmente tuvimos un apoyo, un contacto con CODAPMAP y luego fue apoyado por INCADE y en la última fase, en la devolución por la PASO. Entonces esta fue un poco las encuestas desarrolladas, que fueron en un total de 500. Algunas características generales de la población encuestada, como mencionamos, fue realizada a cabezas del hogar, entonces la primera pregunta era si era cabeza del hogar y 86,6% fueron hombres, 13,4% fueron mujeres. El nivel de instrucción que tenían las personas que fueron entrevistadas es del 47,4% había terminado primaria, el 8,4% no tenía ningún tipo de instrucción, el 31,6% secundaria, 4% técnico superior y universitaria 8,6%. Esto también puede dar una idea a quienes quieran profundizar cómo está el tema de la situación de la educación de parte de la familia. Ahí se me pasó, pero bueno, sigamos. Una de las primeras conclusiones que encontramos es que la diversificación productiva sigue siendo una estrategia de la agricultura familiar, a excepción, obviamente, de las zonas del área integrada y de Santa Cruz, ¿no? Con que hay un mayor porcentaje de personas que trabajan más en monocultivo. Sin embargo, en la encuesta nosotros preguntamos cuáles son sus 3 cultivos principales. En el caso de Hardeman y de San Pedro, observamos que se dedican más, el 89,3% de las personas encuestadas está dedicándose más a la soya, y en el caso de Hardeman
el 78% de los encuestados a la soya, ¿no? Y en algún porcentaje también está el maíz muy fuerte en cada una de las zonas. El 85.7% menciona que aunque sea en pequeña proporción, tienen maíz en sus campos. Por eso es que la estrategia de diversificación, aunque la mayor parte de los que les genera ingreso sea un monocultivo, tienen algún espacio para la producción de subsistencia, ¿no? En el caso de los valles, fue donde hay mayor diversidad porque es la producción de hortalizas, ¿no? Y en el Chaco, bueno, todos sembraban maíz. El segundo tema es que no todas las familias tienen derechos propietarios sobre las tierras que trabajan, ¿no? Si ustedes observan, en el caso solamente de la comunidad de Cuatro Cañadas, es que 96% dijo que eran las tierras en las que trabajaban eran propias. El que llama la atención es el municipio de Pampa Grande, donde el 41% tiene tierra propia, ¿no? El modelo al partido solo es presente en los valles mesotérmicos. Un tema de atención es el alquiler de tierra, que nosotros pensamos que requiere mayor profundización y seguimiento. Les voy a comentar después por el tema de la presión, por ejemplo, en territorios indígenas y en comunidades, ¿no? Así va avanzando la agroindustria y va presionando, digamos, a comunidades pequeñas y comienza con el alquiler de las tierras, luego la compra, hasta que las familias terminan saliendo del lugar, ¿no? Solo encontramos 2 casos de anticréticos en Pampa Grande y, entre otros, todo este tema de otros son mixtos que tienen tierra propia y también alquilada. Hay un caso que mencionó, compartimos producción con el patrón, diezmo, no profundizamos ahí, lo coloco porque ha salido, digamos, en la encuesta rápidamente. Este es un punto importante. Una tercera conclusión es que hay una diversidad en el uso de agroquímicos. Se identificaron un total de 243 nombres comerciales de agroquímicos utilizados por los agricultores. En la zona de Los Negros, en Pampa Grande, es donde mayor cantidad de agroquímicos mencionaron las personas encuestadas, con 164, y en San Pedro con 104. Todos estos, en el caso de Cuatro Cañadas, 34, y con Cabezas Yateirenda, que es una comunidad guaraní, 31. Corresponden todos estos a 133 tipos de ingredientes activos. Lo que pasa es que hay agroquímicos, por decir, el glifosato es un ingrediente activo que viene con varios nombres comerciales, ¿no? Puede ser Roundup, puede ser Rango, etc. Pueden venir dependiendo de la casa comercial que lo importa o que lo trae al país, puede cambiar los nombres. Esos son nombres comerciales, pero sin embargo los ingredientes activos identificados fueron 133, que igual es alto. Como mencionaba Elisa, coincide con los datos que ella ha mostrado también. Esta investigación, por si acaso, fue del 2018, me olvidé de mencionar ese detalle. El mayor uso el agroquímico de mayor uso es el glifosato. Y este es un promedio de las 4 zonas. Pero si nosotros vemos el glifosato en San Pedro, el 54% de los encuestados mencionaron que lo utilizan como uno de sus principales agroquímicos, además de otros. Y en el caso de Cuatro Cañadas, el 68%. Donde menos se utiliza es en Los Negros. Sí aparece presente como, digamos, un décimo agroquímico en términos de importancia. Entonces, en conclusión, está presente en todas las regiones el glifosato. Le siguen los fertilizantes químicos, el benzoato y la cipermetrina, con presencia en las 4, estos 2 son insecticidas, con presencia en las 4 zonas.
Otra de las conclusiones del estudio es que se encontraron también agroquímicos con diferentes niveles de toxicidad. Esta es la clasificación realizada por la OMS, pero aquí lo que quiero resaltar es que están circulando agroquímicos prohibidos en Bolivia y en otros países vecinos. Lo que más nos llamó la atención que estos de etiquetas rojas están el metamidofos, el monocrotófos y el endosulfán, que han sido prohibidos por el SENASAC desde el 2015. En la zona de Pampa Grande, solo ahí encontramos también folidol. El folidol es prohibido hace muchos años por los efectos que produce en la salud humana. Estos son neurotóxicos que han sido identificados ya y por eso eliminados, pero siguen importándose, me imagino que también ilegalmente, ¿no? Aquí estas son fotos de la investigación que hicimos. Si lo relaciono con otros estudios que se han hecho en el mismo año, que tuvimos relación con estos investigadores que realizaron en otras zonas, pero también incluida en San Pedro, ellos indicaron que según la lista internacional de plaguicidas altamente peligrosos de la PAN, que es de la Red de Acción en Plaguicida, han visto que hay varios plaguicidas tóxicos que están vinculados al cáncer, Alzheimer, Parkinson, etcétera. Como lo ha mencionado Elisa, no lo voy a volver a repetir. Ellos encontraron en los estudios que realizaron 229 plaguicidas, de los 219 plaguicidas registrados en Bolivia, 164, el 72% tienen problemas de toxicidad. El 78 altamente peligroso y 105 prohibidos en otros países. Y 75 no son autorizados en la Unión Europea. Un ejemplo de los que son prohibidos en otros países, vecinos incluso, es por decir el paraquat, que es un herbicida que ahora con la resistencia, como mencionaba Elisa, que han adquirido varias especies, ella mencionó 42 especies que ya están resistentes al glifosato a partir de una investigación, es que los agricultores ahorita están usando mezclas como glifosato más paraquat o atracina o más 2,4-D, ¿no? Hacen cócteles con ello. El otro dato es que notablemente 105 de los 229 ingredientes activos registrados en Bolivia son prohibidos en varios países. Se comercializa libremente en el mercado formal e informal, ¿no? Esto coincide con lo que nosotros también hemos encontrado, ¿no? El paraquat, el 2,4-D, el fipronil, el fipronil lo usan mucho para los animales en las garrapatas, la cipermetrina, lo que veníamos comentando. Otra de las conclusiones en la investigación que hemos realizado es que hay malas prácticas durante el manejo de los agroquímicos que están directamente relacionadas con riesgos de intoxicación, como por ejemplo el hábito de acullico de coca y el uso de cigarros. Si vemos el tema del uso de la coca durante la aplicación de los agroquímicos, fíjense ustedes, todas las zonas mencionaron por más del 50%, es decir, del 60% para arriba, que acullican coca mientras están manejando y aplicando agroquímicos. El de mayor realce es cerca del 80% en el caso de San Pedro. Este es un punto fuerte de atención en cuanto a buenas prácticas. El otro tema es que el uso de equipo de protección durante la aplicación de agroquímico no es eficiente, es deficiente y se constituye en otro riesgo de mayor exposición. Si bien mencionó el 65% cuando se le preguntó dijo que sí se protegen, ya cuando fuimos a detallar con qué se protegen, encontramos que
una mayoría se protege con 2, 3 o 4 elementos. Y entre los que más usan o son botas o son guantes o mascarillas, ¿no? Como que los 3 elementos de mayor uso. Pero también combinan, o sea, ellos dicen nos protegemos porque usamos camisa manga larga y nuestras botas con 2 elementos, ¿no? Lo otro que encontramos es que el almacenamiento también de los agroquímicos tiene algunas deficiencias, ¿no? Sobre todo en el caso de San Pedro, es de alarmar que el 12,6% me mencionan que lo almacenan el agroquímico dentro de la casa, ¿no? El dato completo es de Hardeman, donde hay pensamos mayor problema, ¿no? Luego el destino de los envases vacíos, también casi un 50% dice elimina o desecha. En la especificación solicitada, cuando el segundo es 33,8 de otros usos, cuando se preguntó cuáles otros usos, mencionaron el acopio en los puntos de los municipios. En el caso de Pampa Grande, el gobierno municipal y algunas empresas han habilitado algunos espacios donde pueden llevar sus envases vacíos. Y lo que nos llama la atención es que 23% mencionaron la práctica de quema de los envases, entre otros usos. ¿Ya? Voy a ir rápidamente. A partir de esto, digan, ¿cuáles son las implicancias? Las implicancias ambientales, que también ha mencionado Elisa, por eso lo voy a pasar muy rápido, están relacionados al deterioro de los suelos, porque los agroquímicos son productos que se utilizan para matar un ser vivo, ¿no? Ya sea una planta, ya sea un hongo, un insecto, ¿no? En el caso de los fertilizantes, sí, es para proporcionar algún elemento deficitario en el suelo. Hay contaminación de cursos de río y de agua subterránea, que vamos a comentar más adelante. Hay una resistencia de plaga, que lo ha comentado ya también Elisa, y por lo tanto una inestabilidad del ecosistema. Las dinámicas naturales terminan rompiéndose y por lo tanto aparecen más especies resistentes y empiezan a aparecer mayores plagas, ¿no? En mis épocas, cuando yo estudié agronomía, por ejemplo, no se utilizaba fungicidas en productos agroindustriales. Hoy sí se usa, no se puede producir sin herbicidas, sin insecticidas, sin fungicidas, sin fertilizante. El uso del fertilizante era más para las zonas de valles mesotérmicos, algunas zonas degradadas, ahora ya está generalizado. Hay una pérdida de la biodiversidad, hay varias especies que están desapareciendo y deforestación. Aquí les presento la comunidad de Yatirenda en el 1996, ya que aquí fue donde hicimos la investigación. Cuando ellos se asentaron ya habían actividades alrededor, han tenido bastante presión y así es como está ahora, bueno, hasta el 2016. Entonces ahí podemos ver el efecto también sobre la deforestación y la presión que se hace sobre los territorios. Voy a ir rápidamente. Esto, ¿sí? Hablaba sobre los riesgos potenciales en los cursos de agua. Del 7% mencionaron, por ejemplo, que desechan lo que les sobra en las mochilas y lavan sus dispersores en cursos de agua, ¿no? Nos mencionaron el 7% y estas son algunas fotos que hemos tomado durante la investigación. Las implicancias sociales y económicas, en la investigación, por ejemplo, identificamos que hay niños menores de edad que están involucrados en el manejo y aplicación de agroquímicos. Cuando mencionaron, nos ayudan nuestros hijos, nos fuimos al dato de ver cuántos niños tenían y de qué edades eran.
Entonces, y encontramos que había niños de 5 a 16 años involucrados en esta actividad. Luego tenemos la presión, el tema social, la presión sobre el territorio para darles otros usos. Y bueno, ahí les quería explicar de esta comunidad ayorea. Aquí está la comunidad de Nuevo Palmar, pero lo vamos a pasar porque ya estamos sobre tiempo. Estas son las implicancias económicas, ¿no? Hay un acceso de parte de las comunidades, de los pueblos indígenas, de la agricultura familiar, a una dinámica de mercado en condiciones desfavorables que provoca una dependencia en diferentes aspectos, hay pérdida y por lo tanto el efecto es social económica, una marginación y exclusión, ¿no? Donde gran parte de los más afectados terminan siendo mujeres y jóvenes con riesgos relacionados a varios riesgos psicosociales. En el tema de la salud identificamos una aproximación, el 25,4% de los entrevistados mencionó al tener algún enfermo en la casa, y aquí están algunas de las enfermedades que ellos mencionaron. Y el 25,9% también indicaron que tuvieron tal vez alguna intoxicación. Y la pregunta que nos provocaba en este webinar era cómo fomentamos un consumo, ¿no?, responsable en la sociedad civil. En el caso de ICO, nosotros planteamos una estrategia de conectar problemas. Si bien en el área rural hay una baja valoración del área rural, también existen jóvenes vulnerables, ¿no? Y tenemos el problema de inseguridad y cambio climático. Estos son los problemas que hemos identificado con el pequeño productor, la poca valorización, la vulneración, etcétera, e igual en los jóvenes. Y lo que nosotros hemos desarrollado como ICO es un modelo que le llamamos MANCA, ¿no?, donde articulamos estos tres aspectos del pequeño agricultor, los jóvenes transformadores que llegan a los agricultores y generan oportunidades económicas, ¿no? Es un poco el trabajo que hacemos. Entonces, nuestros desafíos, creo que con estos temas, es crear respuestas innovativas para conectar y generar nuevas oportunidades. Perdón, Marcela. No te preocupes, también era el tema extenso que nos habíamos propuesto. Les pediría por favor tanto a Ana Rosa como a Elisa habilitar las cámaras. Y bueno, las metodologías que tenemos en los webinars que estamos trabajando es tener las presentaciones, guiarnos por una idea fuerza, que es la pregunta que hemos lanzado de cómo incentivamos esta problemática de agroquímicos transgénicos la sociedad civil. Y para eso igual invitamos y ahora sí habilitamos la sala para que podamos ir respondiendo de a poco o también ir preguntando algunas cosas que nos hayan quedado sueltas de las presentaciones o debatir. Así que el espacio es de todos y de todas, así que les animo por favor, las manitos ya saben ustedes para utilizarlas. Si es una pregunta dirigida tanto para Lisa como para Ana Rosa, así que gracias. Habilitado el espacio. Y, por favor, Orlando. ¿Cómo está? Buenos días. La pregunta es la siguiente, tal vez escuchando, viendo la presentación de las dos estimadas, la preocupación mía es la siguiente, simplemente esto lo hacen, y eso va para una pregunta también, esto lo hacen solamente en el sector del norte de Santa Cruz, o sea, de la parte de la producción de Santa Cruz, o también vamos a ir dirigidos a la parte de lo que es el departamento de La Paz, porque hay zonas subtropicales. Escuché en un momento eso donde el uso del herbicida, o sea, el uso de agroquímicos que realmente no está condicionado. Entonces, tengo varias preguntas, pero esa es una de ellas de las que quisiera un poco comentar, porque nosotros allá en el sector, yo soy sector de los yungas, ya manejo un poco esto de los agroquímicos y va un poco relacionado también con lo que hacían la presentación las dos señoras, las dos profesionales. Entonces, esa es la pregunta mía, si está dirigido para todo este sector o solamente es para el sector de Santa Cruz. Gracias.
Gracias, Orlando. Vamos a reunir tres preguntas, consultas. La segunda mano está con Denis, por favor, y habilitamos una más después de él para que las compañeras puedan responder. Denis, por favor. Denis, ¿estás? Ahora sí. Ya. Bien, buenos días a todas, todos los presentes. Más que una pregunta, es un complemento, ¿no? A lo que han ido exponiendo las compañeras, que tiene que ver justamente con el tema de las plagas y cómo lo ve la mayoría de la gente. En el caso de las denominadas malas hierbas, por ejemplo, como normalmente lo vemos, en sí, esto también tiene que ver con la percepción, ¿no? Porque en realidad las malas hierbas no son otra cosa que la naturaleza queriendo recuperar o restaurar un ecosistema, ¿no? Es a partir de esas malas hierbas que empieza una restauración de un ecosistema que provee materia orgánica para que posteriormente arbustos y árboles puedan volver a recuperar ese espacio vacío. Entonces, justamente con los agroquímicos que se utilizan normalmente, lo que vamos haciendo es tanto en las plantas como en los insectos, también en los hongos, generar lo que decían las resistencias. Y va a ser cada vez más complicado luchar contra estos elementos que impiden una producción adecuada, porque lo que hacemos es hacer de que estos seres, estos insectos, ya sean insectos, arácnidos, algún elemento que nos esté perjudicando en el cultivo, lo que vamos a hacer es generar más daño no solamente al ambiente, porque lo que hacemos es que con sus ciclos tan cortos de vida ellos se pongan más resistentes. Entonces, lo que mencionaba en algún momento, cada vez se necesitan ingredientes más fuertes para poder luchar contra ellos. Entonces, es una lucha que al final no va a terminar en nada, porque año tras año vemos que tanto las diferentes plagas se van convirtiendo más fuertes, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos que ya empezar a repensar de qué manera vamos a poder trabajar eh, para una producción adecuada, porque utilizar agroquímicos no nos va a llevar a ningún lado. Y si nos lleva, va a ser directamente a la muerte, porque eso es lo que estamos buscando con el uso de tantos pesticidas, ¿no? Entonces, eso quería añadir, ¿no? Que simplemente tenemos que empezar a repensar de qué manera, porque el bosque en algún momento igual se va a terminar por tanta expansión agrícola, y tenemos que pensar cuál es la verdadera alternativa, ¿no? Que nos va a llevar a una producción saludable. Eso es todo, Marcela. Gracias. Gracias, Denis. ¿Alguna intervención, consulta? También ir respondiendo entre todos a esta pregunta de cómo internalizamos esta problemática en la sociedad civil para fomentar un consumo sano, a partir ya de evidencias y de lo que nos han ido compartiendo las compañeras. Oh, creo que no. Quizás para complementar un poco sobre la pregunta que haces, Marcela, ¿cómo fue una producción más sana? Eh, la relación entre el productor y consumidor cada vez se ha ido volviendo más amplia. Eh, hay cada vez una menor participación de la población, por ejemplo, en cuanto a visitas a los productores. La gente cada vez va perdiendo esa confianza tal vez entre cómo produce el campesino, y considero de que una forma de fomentar también el consumo sano es empezar a motivar a la gente a visitar al productor directamente, ¿no? Creo que eso es bien importante, porque cuando tenemos un espacio demasiado amplio entre lo que es el productor y el consumidor, la gente empieza a desconocer la producción. Mucha gente ya ni siquiera sabe
cómo es producir una papa, cómo es producir un tomate. Entonces, al considerar el tema de la confianza, creo que vamos a empezar a tener un poco más de respeto hacia lo que es tanto el productor como el consumidor, ¿no? Que el productor respete al consumidor con una producción sana, pero que también el consumidor tenga la oportunidad de conocer cómo se produce. En la medida que conozcamos cómo se produce, creo que vamos a poder encontrar un mejor, ¿cómo te puedo decir? Encontrar una mejor forma de que nosotros sepamos lo que nos estamos llevando a la boca, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a fomentar eso, tal vez con ferias locales, con mayor participación, por ejemplo, de los municipios en fomentar encuentros entre productores y consumidores y también, ¿por qué no, visitas a los centros de producción? Gracias, Denis. ¿Reacciones también de Ana Rosa y de Elisa de las dos intervenciones que hemos tenido? Por favor. Ya, ¿querés que empiece? Dale. Ya, ok. Tal vez dándole respuesta a Orlando Pérez, al inicio de mi presentación mencioné de que esta investigación fue centrada en Santa Cruz, ¿no? Eso no significa que la situación que he presentado también se esté reflejando en otras zonas del país. Cabalmente en el resumen de otras investigaciones, de otra investigación que se realizó el 2018, donde coincidimos en varias de las conclusiones. Esta investigación fue realizada en parte en Santa Cruz, había también en una comunidad, creo, de Cochabamba, y no me recuerdo la otra, ¿no? Sin embargo, en el caso de Santa Cruz es de alta importancia porque tienen un alto porcentaje de superficie en producción agrícola, ¿no? Y son los que plantean donde se plantea que aporta, digamos, a un buen porcentaje de producción agrícola a nivel nacional, ¿no? Eso es un poco para darte respuesta, Orlando. En mi experiencia yo he visto, por ejemplo, en los yungas, una cosa que a mí me llamó fuertemente la atención es la cantidad de agroquímicos y las veces que se aplica en la producción de coca, ¿no? Que es así una cosa escandalosa, ¿no? Yo cada vez que veo a mi pareja, a mis amigos aculicando, les digo, les cuento, ¿no? De cómo se echa la cantidad de agroquímico y es un producto que se lo lleva directamente a la boca, ¿no? Hay, obviamente, no puedo dejar de lado que hay varias iniciativas de producción agroecológica con varias limitaciones, porque la coca tiene bastante plagas que le llamamos, que para darle respuesta al segundo, a Denis, ¿no? A Denis tiene toda la razón, es dependiendo de la percepción que uno tenga la denominación de plagas, ¿no? Porque en el momento en que aplicamos un producto químico en un determinado cultivo, estamos cambiando toda la dinámica natural que hay ahí y obviamente que a lo largo van a haber efectos. Entonces eso para darle, y luego puedo responder sobre lo de consumidor y productor, pero la escuchamos, Elisa. Gracias. Bueno, sí, yo también quería acotar algo a lo que decía Denis, que me parece muy importante, precisamente lo que decías tú, Ana Rosa. El tema de plagas es relativo, ¿no? Y precisamente una de las soluciones es fomentar sistemas bioecológicos, ya sean silvopastoriles, bioagroecología, porque estos sistemas sí funcionan, hacen un equilibrio donde realmente no vas a tener plagas porque se van a
el ecosistema mismo va a funcionar de una manera que no se requiera ningún agroquímico, ¿no? Entonces, una manera es realmente fomentar estos sistemas y en el caso de consumidor responsable, primero, estar informado. Como tú decías, Ana Rosa, la gente consume coca sin saber que está consumiendo el agrotóxico de una manera directa. Y eso es parte de nuestro derecho como consumidores de saberlo, porque te aseguro que la mayoría de la gente no sabe que está consumiendo ese agrotóxico de una manera tan directa. Y eso deberíamos exigir. Es un derecho saber qué estamos comiendo y un derecho humano es también tener acceso a un alimento saludable. Y eso como consumidores tenemos que exigir. Parte de eso es precisamente el tema del etiquetado del que hablaba, donde podríamos como consumidores, por último, decidir si queremos consumir este producto transgénico o no, pero tenemos que tener el derecho de poder decidir, ¿no? Y no sé, Ana Rosa. No, yo quería simplemente complementar con esto que planteaba Denis de la relación entre consumidor y productor. Cabalmente, yo creo que es hasta revolucionario y que puede aportar grandemente, porque todo el tiempo, muchos años nos hemos dedicado a la asistencia técnica al pequeño agricultor, a mirar cómo está produciendo, e incluso a hacer críticas, a hacer análisis, etcétera, ¿no? Y quien va moviendo, yo digo, la mano invisible esa que habla la economía, quien va moviendo a la producción es también qué es lo que vamos consumiendo, ¿no? En ese sentido, ICO ha hecho algunas investigaciones años atrás de cómo, por ejemplo, la comida rápida ha empezado a ir abordando en todas las ciudades. Tanto es así que en los últimos años, si le preguntan a un extranjero cuál es la comida típica, por lo menos en Santa Cruz, te dicen el pollo a la brasa, ¿no? Porque ya no pillas tanto majadito, ni sonso, ni locro por ahí, porque hay un montón de pollo a la brasa y estamos adquiriendo esos hábitos que están fomentando una producción de tipo agroindustrial, ¿no? Y que a la larga, si miramos, nos va afectando a la salud, ¿no? A partir de eso es que también existen consumidores conscientes que van desarrollando conciencia sobre lo que se están alimentando en términos de salud, pero también en qué medida esto que alimenta está jalando a la cadena, es decir, yo consumo más pollo, consumo más carne derivada de producción agroindustrial, estoy fomentando, ¿no?, a este tipo de producción. Y esto es lo que en este momento, por ejemplo, nosotros estamos trabajando para fortalecer capacidades en cocineros, en jóvenes que muchas veces están en vulnerabilidad, donde generan un ingreso, pero trabajan con alimentos que son nutritivos, pero que también son conscientes de identificar de dónde vienen los insumos con los que están, por ejemplo, cocinando, etcétera, ¿no? A mí me parece muy interesante el punto que trae Denis, y yo creo que es un tema revolucionario que hay que avanzarlo. Muchas gracias. Quizás también hay consumo con identidad, esa es la palabra. Súper. Es algo que también habíamos conversado en los anteriores webinares, de cómo el consumidor puede revertir esta cadena e ir valorando, ¿no? Y se hablaba también del tema de alternativas en relación a la producción agroecológica. Y una cuestionante era en el anterior webinar si la agroecología realmente es una escala y es una alternativa posible, no que va a desbaratar al actual sistema agroalimentario, pero que sí puedan generar estas alianzas mucho más cercanas, estos circuitos que permitan tener un consumo accesible sobre todo, ¿no? Y ahí es donde hay un mito de que lo ecológico, lo orgánico, todos estos conceptos alrededor de los alimentos sanos son para personas que sí pueden pagar, no tanto en acceso físico, sino más en acceso económico. Y es algo que también deberíamos ir debatiendo si vamos a ir interpelando a la normativa y al uso de agroquímicos y transgénicos en la producción alimentaria, si son realmente accesibles y si nosotros somos
los que estamos generando alternativas que puedan ser posibles para que la gente consuma bien. Como decía Elisa también, es un derecho de alimentarnos todos y todas de manera sana. Nos lancemos una segunda ronda, por favor, de consultas, preguntas, reflexiones, estoy pensando en voz alta, mejor dicho, algunas reacciones más. Estamos con 20 personas, que es muy importante el número igual, porque algunos son conocidos y otros no. Así que invitarles también a que puedan participar, sentirse libres también de comentar lo que sienten, lo que piensan sobre lo que nos convoca hoy en este webinar. Disculpa, tal vez puedo dar un poco de opinión. ¿Puede ser? Sí, Sí, me claro, acepta. Orlando. Bueno, Por favor. tal vez un poco de opinión sobre lo que habló el compañero Denis, pero también rescatando todas las opiniones que vertieron los presentadores. Una experiencia mía, yo trabajo casi en el sector de los yungas y esto es bien importante tomar en cuenta porque ahí, como decía acá Ana Rosa, Santa Cruz produce la mayor cantidad también de, digamos, de productos, pero en base a agroquímicos. No se olvide que también los yungas es un productor inmenso en el sector de monocultivo, que sería la coca. ¿Por qué le digo esto? Porque en un año, o sea, de acuerdo a unos estudios que se realizó, en un año se realizan 4 cosechas y ahí el uso de agroquímicos es inmenso, incontrolado. Entonces, por eso es que la molestia y la preocupación de que se pueda un poco normar, se ha presentado algunos proyectos a distintos ministros que pasaron ya en años anteriores que nunca hicieron caso. Tratamos de coordinar con los sindicatos, con las organizaciones de los productores. Yo trabajé realmente casi con 30,000 productores en 3 provincias, norte, sur, inclusive. Por eso que le comento un poco mi opinión, mi experiencia, de cómo más o menos se puede llegar a coordinar para que se pueda ir controlando esto, ¿no? Se presentó proyectos, yo tengo hechos algunos estudios realizados sobre el uso, manejo, se hizo talleres, se hizo conferencias, se les explicó sobre el tema de salud, como explicaba Elisa, es importante también coordinar esto en diferentes sectores, no solamente en los yungas. Es también en la parte del norte de Caranavi, de Palos Blancos, estoy hablando del departamento de La Paz, también es importante coordinar con el sector del Chapare que ustedes conocen, es un sector productivo de coca también, y también es producción alterna, son productores alternos. Entonces también sería válido un poco rescatar algunas experiencias y coordinar y tratar de hacer solamente una idea y poder proponer entre, digamos, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, ahí los valles bajos que tiene también La Paz, la parte del norte también del altiplano que también utilizan bastante agroquímicos, que es por el lado de Muñecas, el lado de La Arcaja, la parte de Caranavi, está en Palos Blancos, ahora también ya son productores un poco de coca, creo, en el sector de Yucumo, que es la parte del Beni también. O sea, yo caminé casi por todo el sector, le digo así, con toda esa experiencia, y se hizo varios estudios, que tal vez si es que lo requieren, no hay problema, yo los puedo facilitar. Yo trabajo especialmente con la gente que no tiene recursos, trato siempre de un poco de minimizar y explicar a esta gente de que no se debe utilizar el agroquímico, dañando la salud, haciéndoles ver distintos actores, ¿no? Tanto en lo social, económico y más que todo en lo económico, ¿no? Entonces, explicándoles, porque el tema principal que yo manejo con esta gente es el manejo de los cultivos. Y tal vez en el sector orgánico puede ser, porque ahora no podemos hablar de ecológico, porque ya pasamos a otra etapa. Ustedes bien saben de que las capas y toda esta situación del manejo de agroquímicos inconscientemente nos da a pensar muchas cosas.
Como ejemplo le puedo dar, no sé si pueden tomar nota, perdón, si tenemos un sector, por decir, en los Yungas, Chulumani, estamos en un sector y estamos en Coroico y estamos en La Asunta, son distintos factores que utilizan distintos tipos de dosis que están utilizando en los productos. Un ejemplo, en Chulumani le ponen, por decirte, ahí como decía Ana Rosa, nos mostraba en su presentación, el caporal. El caporal está prohibido, pero ellos utilizan allá en los Yungas, ¿ya? Y no hacemos nada contra eso. Entonces me voy a esto. ¿Cuánto utiliza caporal? Por decirte, Chulumani utiliza 15 ml, es un ejemplo. Coroico, ¿cuánto utiliza? Utiliza 10 ml. ¿Y cuánto utiliza La Asunta? Utiliza 5 ml. Entonces no tenemos esa coordinación de utilizar ese producto, el agroquímico. ¿Y qué pasa? Tenemos un ecosistema de realmente que da pena, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que al usar estos agroquímicos que no lo utilizan correctamente, que se debería utilizar en las mañanas, sabemos que el uso de agroquímicos tiene que ser en las mañanas o en las tardes, ¿no? Y ellos utilizan en el horario que les dé la gana. Entonces eso tampoco está normado. El uso, como decía acá Elisa, presentaba también en su documental, de que ellos utilizan material, en los herbicidas, distintos agroquímicos que justamente en los Yungas se utilizan. Utilizan herbicidas, insecticidas, ¿no? Entonces, eso no está normado. Entonces, ¿a qué me voy? De que estos sectores no llegan a tener una coordinación en el manejo, en el uso de estos agroquímicos. ¿Y qué hacemos? Es la libre venta, van a comprar a cualquier tienda y le dicen, ¿cuánto utilizar? Sí, dice que utilizar tal persona 10 ml, ya, entonces póngale 15 ml. Así. O sea, las tiendas tampoco están normadas en los sectores donde venden, donde comercian estos productos. Puede ser en Cochabamba, ¿no? He visto en la calle República, tampoco lo está normado, no utilizan. Después están utilizando en La Paz, va usted a ver las tiendas donde venden, no tienen un manejo. Entonces, yo pienso que tal vez por ese lado podríamos coordinar entre la gente de allá para podernos apoyar y hacer, no sé, especie de un documental donde se pueda presentar al gobierno, decir, esto, y por esto nosotros estamos exigiendo de que se abrogue estas leyes del manejo, las leyes de importación, ¿no? Y esto hace daño a la salud por estos motivos. Tenemos estudios realizados, por decirle, en el Departamento de La Paz, en Oruro, ustedes ya lo hicieron en Santa Cruz, podemos hacerlo en el Beni, o sea, simplemente es una opinión mía, ¿no? Tal vez se puede tomar en cuenta. Entonces, ahí un poquito podemos abarcar y poder sacar una resolución exacta donde podríamos presentar, esa es mi idea, ¿no? Tal vez se podría hacer con el tiempo eso, o tal vez hacer un monitoreo de todo lo que se está queriendo realizar sobre este tema de lo que es en cuanto a las leyes y el manejo de agroquímicos en nuestro país, porque en otros países viéndolo es distinto, ¿no? Eso es un poco de experiencia que las que puedo contar y tal vez dar mi opinión. A base de eso se podría trabajar para poder un poquito mejorar de lo que se trata de hacer, ¿no? Disculpen, un poquito me alargué en este, ¿no? No te preocupes, Orlando. Todo bien. Nuevamente recolectamos una intervención más y luego pasamos el micrófono a las expositoras. Jorge, por favor. Buenos días. Ante todo, muchas gracias a Elisa y a Ana Rosa por haber compartido sus exposiciones que me parecieron bastante interesantes. Y retomando un poco lo que mencionó ahora Orlando, yo creo que más que una pregunta es una preocupación mía porque aparentemente parece que se trata de una cuestión más bien técnica de si es conveniente o no de utilizar semillas transgénicas que vienen en combo con todos los agroquímicos sobre lo que estamos hablando. O más bien es un tema más bien de salud pública y al final estamos hablando no solamente del riesgo de perder la biodiversidad, una degradación, sino
particularmente el problema para el consumidor, que al final lo que se produce, si es lo que dicen que producen alimentos, que en el caso del norte integrado de Santa Cruz no es el caso, porque son productos de doble propósito, lo sabemos muy bien lo que está produciendo y eso al final no comemos. Pienso yo que el gran reto es que se logre un debate público más grande donde no solamente se posicionan los productores, sino sobre todo los consumidores, ¿cierto? Y un poco una pregunta que yo tengo tanto a Ana Rosa como a Elisa, pero también por fin a todas que estamos ahora en este espacio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles podrían ser estrategias para romper esta aparente discusión técnica? Porque al final creo que no es tan técnica, sino es ética, ¿no? Y es de salud pública y que cualquier consumidor debería hacerse la pregunta si estarían dispuestos de comer lo que están comiendo a sabiendo cuál ha sido el tratamiento químico previo de lo que llamamos mal llamado comida. Eso es un poco preocupación y también pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles podrían ser canales, ductos para generar ese debate público? Muchas gracias. Gracias, Jorge. ¿Las compañeras? ¿Quién quisiera empezar? Sí. Bueno, si querés puedo. ¿O querés, Elisa? No, dale, Ana Rosa. Ah, ya. Ok, un poco para comentar lo mencionado por Orlando, de manera corta, yo hace muchos años pensaba también que habría que hacer trabajos para desarrollar nuevas políticas, nuevas normas. Pero hoy en día, tenemos tantas normas, tantas políticas en este país, hay tantos pronunciamientos, tantas cartas idas, tantas cartas venidas, ¿no? Que creo que en lo que hay que incidir realmente es que las diferentes instancias cumplan con su mandato, cumplan con su rol. Tenemos una institución en Bolivia que es el SENASAC, que es la que se encarga de controlar la importación, el expendio, etcétera, de todos los agroquímicos, que no está cumpliendo su rol, ¿no? Definitivamente, porque en el momento en que si nosotros identificamos la cantidad de agroquímicos prohibidos por el mismo Estado boliviano, nos damos cuenta de que no se están cumpliendo su rol. Tenemos también instancias gubernamentales dependiendo del Ministerio de Salud, de Desarrollo Productivo, pero hay una instancia que depende del Ministerio de Salud, que está vinculada a este trabajo, a este tema relacionada incluso con el Ministerio de Trabajo por el tema de trabajo agrícola, que tienen un comité, una cosa así, que tienen este rol de empezar a compartir las normas que ya existen para que los agricultores tomen precaución de eso y demás, y no han cumplido, no cumplen su rol, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido me paso al tema de Jorge. Al parecer, toda esta discusión, si la dejamos en el campo netamente técnico, que no es que no sea necesario, creo que es necesario, porque estaba leyendo una pregunta en el Facebook que decía, ¿será que los agricultores también están calibrando bien sus máquinas? Es decir, si nos ponemos a mirar el detalle de un montón de temas técnicos, hay un montón de deficiencias también que hay en el manejo de los agroquímicos, que posiblemente no hubiéramos llegado a esta situación así, o hubiéramos tardado más tiempo si hubieran sido manejados de manera más adecuada, ¿no? Entonces, yo estoy en acuerdo con Jorge. Este tema de la discusión, por ejemplo, de la aprobación de un método para evaluar nuevos eventos transgénicos, quienes están abogando por ello lo plantean que es un tema científico, de alta ciencia, y que por lo tanto los demás que no somos científicos, no tenemos opinión, prácticamente así, ¿no? Y que es un tema además de las ciencias agrícolas. Y estoy en total desacuerdo, porque este tema, por las implicancias que tiene, que la hemos observado ahora, es un tema que tendría que ver
con las ciencias ambientales también, porque estamos modificando un espacio natural. Tiene que ver con las ciencias sociales también, porque ya hemos demostrado, ¿no?, que este tipo de producción genera una presión sobre los territorios, sobre la agricultura familiar, que afecta a la soberanía alimentaria y demás, y es también un tema económico, ¿no? Porque si yo mido, el otro día escuchaba al director de Fundación Tierra cuando una persona de ANAPO decía, pero nosotros generamos tantos millones para el Estado. Bueno, eso que usted genera en el tiempo que menciona es lo mismo que genera Perú con la palta, ¿no? Y habría que preguntar cómo es que se genera la palta allá, si es producción agroecológica y demás. Es decir, hay un montón de valor que tenemos en otros productos que no le damos importancia, y en este momento de crisis, para trabajar seguridad alimentaria, es lamentable realmente que el gobierno se concentre en desarrollar políticas de tipo solamente dirigidas al tipo agroindustrial y que no se esté preocupando por la agricultura familiar, ¿no? Es también un tema social porque está vinculado a la salud pública, ¿no? Si bien de ahí tal vez me salté, no lo comenté, estamos nosotros con la segunda fase de la investigación, hemos tomado todas las muestras y lo que vamos a identificar es la presencia de metabolitos de glifosato, organofosforados y clorados en los agricultores que están expuestos. No tenemos todavía los resultados, tampoco se han terminado de hacer todos los análisis, el tema de la pandemia nos afectó totalmente, pero ya hemos tomado, digamos, todas las muestras, ¿no? Entonces, con esto yo creo que vamos a tener la oportunidad también, cuando termine esta segunda fase, de volver a poner en la mesa de discusión este tema de los agroquímicos y su relación con el sistema de producción en relación con la salud pública. Eso. Gracias. Elisa, por favor. Bueno, creo que no puedo aumentar nada más. Ana Rosa lo ha dicho todo. Precisamente es un tema complejo que debería ser discutido a diferentes niveles, ¿no? Como decía Jorge, no debería ser solamente planteado como un tema tecnológico, y eso también nos han hecho, ¿no? Nos lo han hecho en complicado para que la gente no pueda opinar, y así cualquier opinión es refutada por estas empresas diciéndote que tú no sabes nada y para que más o menos no opines. Yo creo que este debate debería abrirse a diferentes niveles, como decíamos, los consumidores, los productores, pero no solamente los grandes productores, porque ese también es un problema. Los que toman las decisiones en Bolivia y los que van más o menos dirigiendo las políticas de Estado son los agroindustriales. Y ahí no entra la opinión de los pequeños productores, que básicamente producen más del 70% de lo que consumimos. Es decir, todo lo que producen los campesinos y son sistemas familiares de producción es 70% de lo que consumimos. Y ellos deberían tener también, digamos, un sitio en la palestra de discusión y un sitio muy importante de lo que ellos quieren también. Y también tenemos que hablar sobre el tema ambiental, los ambientalistas, a nivel también ya sea científico o incluso a nivel simple, qué es lo que queremos que nos envenenen, o también a nivel científico hacer más estudios, pero de todas maneras esto no debería ser tomado a la ligera y el gobierno no debería poder hacer una decisión de esta magnitud sin que todos los actores involucrados puedan dar su voz. Además, en este caso es importante recalcar que el gobierno es un gobierno de transición y no debería habernos puesto en esta disyuntiva, en este momento, con una decisión que afecta a todos, ¿no? A todos, a diferentes niveles. Gracias. Hay una consulta en el chat del Zoom, no sé si ustedes la ven, es de... ¿A qué nos Sí, ¿a qué nos enfrentamos en caso de no usar pesticidas? ¿Tendría consecuencias negativas respecto a la seguridad alimentaria? Si querés puedo
Puedo comentar. No estamos planteando eliminar desde mañana los pesticidas. En agroecología nosotros llamamos procesos de transición. Es decir, tampoco estamos planteando, como te digo, una posición que sea traumática. Desde mañana eliminamos los pesticidas. Tienen que haber procesos de transición. Con el tema de la seguridad alimentaria, ya lo ha mencionado Elisa, del 65 al 70% de lo que consumimos lo produce la agricultura familiar, ¿ya? Y esta agricultura familiar cada vez está siendo afectada porque van perdiendo territorios, van perdiendo tierra, por la presión, en el caso del Oriente, por la presión de la agroindustria. Un efecto de ello que ya nos está afectando a la seguridad, a la soberanía alimentaria sobre todo, es si vemos los datos de importación de alimentos, de productos que son importantes para la cocina boliviana: papa, camote, cebolla, maíz. Estamos cada vez en subida de importación. Estos productos que nos brindaban los pequeños agricultores, la agricultura familiar, son las que están siendo afectadas. Y en un momento como pandemia de esta, donde se van a restringir, me imagino, importaciones, entonces nos vamos a ver en figurillas, porque estos productos, ahí vamos a notar la ausencia de la producción de estos agricultores que prácticamente han sido escupidos a las ciudades a engordar las zonas periféricas y de pobreza en las ciudades. Hay muchos agricultores familiares que están vendiendo mano de obra barata en sus lugares, en sus mismas tierras, pero que ya las tienen alquiladas o que ya las han tenido que vender porque el sistema de producción en el que quisieron meterse no es rentable para ellos. Eso tienen que ser sinceros los grandes agroindustriales, de que no es rentable. Ahorita los pequeños agricultores en San Julián, en Cuatro Cañadas, están gritando porque deben plata, porque no va a ser sustentable, ¿no? en el futuro, y porque van a terminar alquilándole a alguno de ellos o vendiéndola, y ellos viniéndose a las ciudades o siendo trabajadores agrícolas de estos grandes agricultores, ¿no? Entonces, yo creo, mi respuesta es, hay que hacer procesos de transición y hay que mirar realmente nuestra seguridad alimentaria, de dónde viene y qué comemos. Es decir, si disminuimos la cantidad de pollo que me van a pegar los avicultores, vengo de familia avicultora, pero si disminuyéramos la cantidad de pollo que comemos, mejoráramos nuestra nutrición, es decir, empezáramos a comer más garbanzo, más lenteja, más frijol, entonces vamos jalando otro tipo de producción también, ¿no? Y vamos desarrollando una seguridad alimentaria con mayor calidad. Gracias, Ana Rosa. Eli, por favor. Sí, palabras. Uy, no te escucho, qué bacán. Aló. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ana Rosa. Tiene que ver pues además aquí también hay que decir algo muy claro. El gobierno, al apoyar este tipo de introducción de sistemas, les está diciendo a los agricultores que a ellos no los va a apoyar, pero va a apoyar a una empresa internacional. No, eso es algo que contradice las políticas de Estado, ¿no? Contradice la ley de la madre tierra, contradice todas estas cosas luchas que ya se han realizado durante años. Y si es que hay este apoyo, si hay esta capacidad económica, ¿por qué no ayudan más bien a la pequeña producción, a fomentar la pequeña producción, ¿no? Pienso que hay una contradicción ahí y nada, creo que con conciencia, primero hay que informar, y agradezco precisamente por eso, Marcela, hay que informar, y también creo que hay que ser propositivos y molestar al gobierno, realmente ser
una piedra en el zapato, que sepan que hay consumidores que no están de acuerdo, que sepan que hay productores que no están de acuerdo y que no nos vamos a quedar callados, ¿no? Porque como decías al principio, estamos en el día 19 y hasta ahora no sabemos qué va a pasar. Bueno, muchas gracias. Estamos también en el tiempo límite para cerrar el webinar. Algo que ha salido con mucha fuerza en este espacio ha sido el tema de salud pública y también retomando lo que decía Jorge, el tema de consumo, de consumidores, ¿no? Creemos que es un espacio y hay una ventana de 40 días que nos está llamando a insistir en estos temas, a no dejar caer el debate. Y el GTCJ junto a otros colectivos también suma fuerzas, ahora más digitales, pero como decía también Elisa, y ser este ojo indeseado, ¿no? De que hay gente que está reclamando el derecho a una alimentación sana. Yo les agradezco mucho a ambas por la experiencia, por el compromiso. Pensaría que el próximo webinar sigamos profundizando el tema de salud pública y consumo. Como decía Ana Rosa, también hay una segunda etapa de la investigación de agroquímicos en Santa Cruz. Vamos a hacer extensa la invitación a las doctoras que están liderando esta fase de campo y también los resultados no acabados precisamente por tantas cosas que nos han pasado, los conflictos 2019, ahora la pandemia, pero que son importantes ir arrojando datos, seguir insistiendo con la temática no técnica, pero también desde una posición que los consumidores debemos empezar a informarnos y no ser el rol pasivo de que se quedó la norma y ahí se quedó. Entonces, yo les agradezco nuevamente a Ana Rosa y Elisa. Muchas gracias a todos los participantes, igual que han estado con nosotras, con nosotros. Les invitamos el 16 de junio a nuestro próximo webinar. Vamos a seguir insistiendo con el tema salud pública, consumidores y, ¿por qué no, también retomando lo que ustedes han trabajado hoy día con agroquímicos y transgénicos? ¿Alguna cosita más que quisieran aportar? ¿Despedirse también? No, solamente agradecerles y felicitarlos por el espacio abierto agradecerles también por la oportunidad de tener de participar, ¿no? Suerte en todo. Que estén bien, cuídense. Igualmente. Igual yo despedirme, gracias Marcela, un gusto además Ana Rosa y bueno, seguiremos en el debate y bueno, cualquier cosa que requieran estaré siempre disponible. Muchas gracias. Las presentaciones, el debate, las ideas fuerzas las vamos a tener hoy en las páginas web, también en el Facebook del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, del Almanaque del Futuro y del ICO Cooperación Latinoamérica. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Ego, muchas gracias. Muchas gracias y suerte para todos. Gracias, Orlando. Un gusto. Gracias, chao. Vamos saliendo. Hola Marcela, yo te felicito por la moderación, súper, me gustó mucho cómo moderaste y me parece bonito también el webinar. Podemos pensar cuál puede ser el tema para la próxima vez, pero qué bien. Chao.